Buenos días, nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Quiero iniciar antes contándoles algo. Desde la semana pasada estaba con esta idea de querer contarles acerca de algo que me había pasado y que yo estoy seguro que a ustedes también les ha pasado. El domingo pasado, después de reunirnos aquí, estábamos ya con la dirección de irnos a casa. Fuimos a esperar el colectivo, el 132. Lo estábamos esperando y pues llegó rápido, no esperamos tanto. Pero cuando llegó se paró detrás de otro colectivo, ya había un colectivo ahí en la parada. Frenó unos cuantos metros atrás. Bueno, nosotros, yo no sé si les ha pasado a ustedes, tenemos la costumbre de ir corriendo para que el colectivero nos abra. Y el colectivero desde dentro dijo que nos vayamos a la parada. Créanme que eso a mí me fastidió. Me fastidió tremendamente y mi cabeza comenzó a calentarse. Después el colectivo llegó a la parada, subimos, pero en ese momento algo dentro de mí se encendió. Y mi cabeza comenzó a buscar momentos como para confrontarlo. El colectivo iba parando y yo iba fijándome a ver si este colectivero, si este chofer paraba y dejaba subir fuera de la parada. Y cuando lo hacía, yo lo miraba desde lejos y como que decía, tú abres cuando se te da la gana, ¿no? Y como que buscaba algo dentro de mí para justificar ese momento. Como que buscaba una excusa de alguna reacción violenta que yo quería tomar. Y mi cabeza me daba ideas, me daba pensamientos de querer encarar. Y eso es lo que yo me di cuenta, que el enojo se va alimentando de nuestros pensamientos. Y quiero mostrarte, aquí está. Vivimos en tiempos donde pues el enojo se ha vuelto una reacción muy común. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha enojado? El que no se ha enojado es porque pues es un robot o es un zombie, porque todos tenemos emociones, siempre nos ha enojado cualquier cosita. Hay otros que les enoja, se prenden rapidísimo, otros que de repente tardan un poco más para encenderse. Pero el enojo se ha vuelto una reacción muy común. Dice, basta con mirar o abrir las redes sociales para que te des cuenta de personas que discuten por cualquier cosa, personas que se insultan, personas que golpean, y hay otras que la llevan mucho más al extremo, que matan, y personas que destruyen familias. Y todo comenzó desde el enojo. No pudieron controlarlo, no pudieron controlar ese sentimiento que empezó siendo pequeño, pero que creció hasta consumirlos. Y cuando nosotros vemos esas cosas en las noticias o en las redes sociales, o escuchaste que tu familiar te contó que eso pasó allá en tu tierra, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser posible que exista gente mala, que haga ese tipo de acciones? Uy, ¿qué habrá pasado por su cabeza para que tenga ese tipo de acción y de querer destruir a otros? Pero, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti lo mismo? ¿Cuántas veces no has sentido esa furia por dentro que se sube hasta el pecho y que comienzan tus manos a temblar? ¿De qué? No, todavía no era eso. De la injusticia, de ver noticias que alguien maltrata o mata a gente inocente y se te hierve la sangre por dentro y de esa impotencia de no poder solucionarlo. Entonces, no solamente le pasa a los demás el enojo y la ira, todos pasamos por lo mismo. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enojado.
Y el enojo no siempre nace de la maldad, a veces nace del dolor. Cuando alguien te humilló, cuando yo lo había ordenado para que salga uno por uno. Pero bueno, voy a calmar mi ira, voy a calmar mi enojo. ¿Cómo se dice? Respira profundo, ¿no? Ayúdenme, por favor. Se me adelantó. Yo lo hice, creo, pero bueno, ya está. Hay quienes se llenan de ira porque fueron heridos injustamente, otros porque no soportan sus propios errores, y hay algunos porque no pueden perdonar lo que les ha pasado. Y en algún momento todos hemos sentido enojo, a todos hay algunas cosas que nos molestan, hay otros que les molesta la perfección, de que no quede todo perfecto y se estresan y se enojan. Y eso me trae a la memoria de una prima que le fue mal a ella. Le fue mal con las parejas que tuvo. Los padres, cuando querían a ella corregirla, no la corregían con palabras ni con, como dice Proverbios, una guía para que la conduzca por el buen camino, sino que con ella era físicamente, era una vara textualmente, o con palo, o con golpe. Y entonces ella lo replicó con su hijo. Y su hijo, si no me equivoco, en ese tiempo él tenía como 4 o 5 años. Cuando ella venía de que las cosas no le salían bien en lo que ella estaba haciendo allá afuera, se lo guardaba y se desahogaba con el hijo. Pero lo pegaba tremendamente. Era tremendo. Habían otros, ¿ustedes se acuerdan de esos barriles donde se metía el Chavo del Ocho? Pues nosotros teníamos en casa algo así donde guardábamos el agua, porque en nuestro lugar teníamos que guardar el agua porque venía 2 o 3 horas y aprovechábamos a guardarlo ahí. Y esa agua se concentraba fresca, muy fría. Y ahí lo bañaba al hijo con el agua fría y lo golpeaba. El niño se levantaba de madrugada, sonámbulos. Nosotros estábamos, recuerdo, cenando y el niño se iba a dar vuelta a la mesa. Se paraba en la esquina, se quitaba la remera y se orinaba encima y se volvía a su cama. Y nosotros estábamos asustados porque lo vimos a él. ¡Wow! ¿Qué pasó? Era tremendo las consecuencias de lo que puede hacer de repente el no controlar el enojo, no controlar la ira. Y estoy seguro de que quizás cada uno de ustedes ha tenido situaciones en las que alguien les ha hecho algo queriendo o sin querer. Alguien de repente dañó tu integridad y no lo puedes perdonar y sigues guardando ese enojo dentro. Y es como una llama dentro de uno que arde día y noche y que no se puede apagar. Y esa llama, si nosotros no la controlamos, ese enojo, si no la controlamos, después se convierte en ira, después se convierte en resentimiento y después comienza el deseo de venganza, de querer hacer con los demás lo mismo que tú has pasado. Y eso es terrible. Querer hacer el daño a los demás, pero créeme que el hacer el daño a los demás es como que tú estar tomando veneno y esperar que el otro muera. El que se consume es uno. El que no tiene vida es uno, porque está esperando que los demás paguen por todo lo que a ti te hicieron y vas a vivir toda la vida haciendo que los demás sufran como tú has sufrido y que tienen que pagar porque no era justo lo que te hicieron a ti, no se merece el perdón de Dios. Pero eso lo que ha llevado es que a que matrimonios se destruyan, que familias se separen, que familias se rompan, que amistades que por el orgullo se puedan quebrantar esa amistad, por rencores que nunca sanaron. Muchos vivimos pequeñas tragedias cada día, todos. Matrimonios destruidos por palabras
dicha con rabia, amistades rotas por el orgullo, familias divididas por rencores que nunca sanaron. Por eso la ira que no se controla es como un fuego que es peligroso. Y lo que hoy quiero contarte es que Dios quiere que nosotros podamos calmar eso. Él no quiere que vivamos con ese fuego quemando por dentro, porque es malo. En Efesios, aquí está. Efesios, la lectura que se leyó en el capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no es sentir enojo. Todos en alguna vez vamos a sentir. El problema es alimentarlo. El problema es alimentarlo como el primer ejemplo que yo les di. Estaba buscando la manera de cómo decirle a este chofer que había sido injusto de que no me abra la puerta cuando estaba como que unos 8 metros más allá. Y mi cabeza estaba maquinando las formas de decirle, pero abres donde sí se te antoja, ¿no? Pero ¿por qué no abres acá? ¿Pero por qué? Y mi cabeza comenzaba a mandarme ideas de cómo justificar lo que me estaba pasando. El problema es cuando nosotros alimentamos esa ira. Y es ahí donde muchos de repente se pierden. La idea del día de hoy, la prédica del día de hoy, no es señalar, no sé lo que está pasando por tu corazón. Yo no sé si tienes enojo, yo no sé si tienes ira, yo no sé si tienes un rencor que lo has alimentado tanto que hasta te quieres vengar. Mi intención no es señalar a nadie. Solo Dios conoce tu corazón. Solo Dios conoce por lo que tú estás pasando. Y esa sí es mi intención. Más allá de señalar, la intención del día de hoy es sanar. Que ese corazón pueda sanar, porque no vas a tener vida. Y sobre todo eso no te va a dejar servir a Dios como Él quiere que tú lo sirvas. Porque tu pensamiento, tu mirada, tu deseo y todas tus fuerzas están planificando el deseo de venganza. Que eso en realidad le corresponde solo y únicamente a Dios. De Él es la venganza. Entonces lo que hoy vamos a ver es cómo podemos apagar ese fuego, si lo estás pasando. Y si en alguna vez te vaya a pasar, saber cómo apagarlo y no alimentarlo. Y si nosotros podemos detener ese enojo, vamos a evitar que crezca y que se convierta en un fuego que puede quemar nuestra calma, nuestra familia, nuestra paz y, como les dije, incluso nuestra relación con Dios. ¿Ok? Bien, ¿cómo se llama la prédica del día de hoy? Cuando el corazón hierve. Cuando el corazón hierve. El origen de la ira, una herida no resuelta, o sea, una herida que no la calmaste, una herida que no la curaste. Cuando nosotros nos hacemos una herida, si tú no la curas, eso se infecta. Y al infectarse comienza a crecer. ¿Ok? Es como las personas cuando tienen gastritis, es una inflamación y después se puede ir creciendo y se convierte en una úlcera y después viene lo que es el cáncer y que ya está complicado. ¿Qué es lo que te dicen? Tienes que desinflamar, tienes que curar, tienes que hacer que esa herida se cure. Si nosotros no curamos, no calmamos o no resolvemos esa ira y seguimos alimentándolo, va a ser un gran problema para nosotros. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sobre todo, porque de esa manera podemos dar al diablo. Porque no estamos en nuestros cabales y el enemigo, el diablo, se va a apoderar de eso. Nos va a incitar. ¿Ok? Entonces,
La ira comienza cuando algo o alguien nos hiere profundamente. Cuando algo o alguien nos hiere profundamente. Ahora, el problema no es enojarse, porque va a haber un enojo porque tenemos emociones, sino que nosotros guardamos ese enojo hasta que ese enojo empieza a pudrir nuestra alma. Es como cuando guardas una manzana que sabes que se está pudriendo y la sigues guardando al lado de las que están bien. Va a comenzar a pudrir a las demás. ¿Cuál es lo razonable? Es sacar esa manzana. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Entonces, si nosotros eso hacemos con nuestra vida cotidiana, de no mezclar lo que ya está por podrirse, lo quitamos para no contagiar a los demás, ¿por qué nosotros no sacamos ese enojo también? Si va a comenzar a dañar. Cuando nosotros no perdonamos, abrimos la puerta al enemigo. Y aquí te quiero mostrar un ejemplo. Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo del 5 al 8. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Quién no miró con agrado? Dios. Dice que Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No quiere decir de que Dios no sabía. No quiere decir de que Dios no conocía el corazón, ni la mente, ni los pensamientos de Caín. Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, dice. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le estaba avisando, hay algo que está pasando, tú estás alimentando ese enojo, le dice. Esta prédica y muchas de las prédicas y muchos de los estudios que usualmente nosotros tenemos en la semana son para alertarnos de no hacer el mal, son para alertarnos de corregir nuestro camino. Pero nosotros, así como Caín, muchas veces obviamos eso y dejamos que la ira se siga alimentando, que los pensamientos se sigan alimentando. Seguimos viendo noticias, seguimos viendo cosas, nos reunimos con personas que en lugar de aconsejarnos y decir, tienes que cambiar la ira, tienes que perdonar, nos alimentan más y ponen más leña al fuego. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a perdonar, que nosotros saquemos ese enojo y esa ira que nos hace daño. Caín se llenó de enojo porque sintió rechazo. Pero él no trató su corazón y su ira terminó en un asesinato. A veces nosotros miramos eso y decimos, es que ahí empezó la maldad. Pobre, o mejor dicho, ¿cómo habrá sido el enojo de Caín de hacer eso con su hermano? Y eso puede pasar cuando nosotros alimentamos la ira. Y terrible cosa lo que le pasó a Caín. Dos, la progresión del enojo. Dice, ¿yo qué puse? Efesios, perdón, aquí era Hebreos. No sé si lo tengo acá. No. Si abren sus Biblias y en Hebreos, discúlpenme, aquí fue un error mío. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Yo les leo, así que presten atención, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando
alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces podemos estar aquí sentados alabando a Dios porque hay una alabanza que nos mueve, que nos hace recordar cuando el Señor nos llamó y nosotros obedecimos, y nos hace recordar de repente a algún familiar y estamos ahí, sí, Dios mío, y la alabanza es hermosa, pero cuando salimos nuestro corazón sigue ahí alimentándose de la ira y del rencor. Es como que estamos divididos, es como que hay un Eric aquí, pero hay otro Eric allá afuera que quiere hacer daño, que se quiere vengar. Y el Señor, a través del autor a los hebreos, dice: mira bien, ten cuidado, pon mucho ojo, interésate en esto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, porque puede haber alguna raíz de amargura. Y yo les invito a que cada vez que ustedes hablen de alguien que les hizo daño, ¿cómo lo hablas? ¿Con amargura, con rencor? A todo el mundo lo echas en el mismo saco porque alguien te hizo mal, y es que todos son iguales y es que todos hacen lo mismo. Hay una raíz segura ahí de amargura que todavía no lo hemos sanado. Y esa puede ser la raíz que estorbe nuestra relación con el Señor. Y que seamos contaminados. La ira no tratada se convierte en resentimiento. El resentimiento se transforma en amargura. Bueno, no sigo hablando más porque, bueno, lo que estoy viendo acá está diferente a lo que yo tengo acá y todo lo que copié allá está mal. Respira, Eric. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes quieren hacer una prédica y quieren llevar a su público a que se emocionen y después viene esto y les quito todo? Pero me están entendiendo, ¿no? De sacar la ira. Gracias. Vamos a sacar esto. La ira la ira no tratada se convierte en resentimiento. El resentimiento se transforma en amargura y pues la amargura lo que hace es contaminar. La amargura lo que después hace contaminar nuestra familia, nuestra relación, nuestra amistad, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. La gente trabaja ya anda enojada, todo el mundo le responde mal. Y eso lo llevamos al hogar, lo tratamos mal a nuestros hijos. Cualquier cosa que ellos hagan, nosotros lo insultamos en lugar de llevarlo con amor. Bueno, esperemos que esta vez sí lo hice bien. Y vamos a ver ahora a leer 1 Samuel, ya lo tengo aquí, acompáñenme, esa sí la puse bien. 1 Samuel, capítulo 18, versículo del 6 al 9. Leamos: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Y es como decir, pero David fue mejor, porque David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Saúl se enojó porque David fue reconocido y terminó lleno de celos y de odio hacia David. Nos llenamos a veces de celos y decimos: pero ¿cómo es posible? Si yo estoy trabajando más para el Señor, si yo me dedico, yo estoy aquí, y le dan a los otros, y nos llenamos de celos y eso se va llenando otra vez. Y vienen las ideas de llenarlo y hacer crecer nuevamente. Entonces nos damos cuenta de que nuestro punto de partida no es el Señor, sino para ver de agradar a los hombres.
Vamos con la tercera. El deseo de venganza. Vimos dónde nació, vimos cómo lo alimentamos. Ahora vamos a ver cómo eso que hemos alimentado ahora se convierte en venganza. Porque el corazón se llenó de ese orgullo. Esta vez sí lo puse bien. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque a Él solo es la justicia. De Él es la venganza, no nuestra. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, lo puse bien. La venganza nace del deseo de ser juez en lugar de ser Dios. Nosotros queremos ser dioses. Yo voy a tomar justicia por mis propias manos. Eso puede ser con las personas que están afuera, pero los que conocemos del Señor debemos reconocer que la venganza está en las manos de Dios. De Él es la justicia. Él es justo. El orgullo no puede perdonar porque quiere tener la última palabra. Es como cuando yo estaba en el colectivo, pero tienen que escucharme para que se entere de que la próxima vez cuando yo corra, tiene que abrirme la puerta. Yo me puse a pensar, ¿ustedes qué creen que haya pasado en mí para que haya comenzado a hervir algo dentro de mí? ¿Habrá sido el orgullo de que me ha hecho correr hasta allá y no me ha abierto la puerta? ¿Será porque me hicieron el hazme reír de que corrí y otra vez tuve que volver? ¿Qué habrá sido? No sé. Y quise hacer una introspección dentro de mi ser y ver, Eric, ¿por qué? Pero algo que yo me di cuenta en ese momento, que le conté justo a mi esposa, y también estaba con nosotros Robel. Y yo le dije a Robel, me di cuenta de algo. Yo quería alimentarlo. Y cada vez buscaba el mejor pensamiento como para tener la mejor excusa y de reclamarle a este chofer. Como que yo quería tener la última palabra. Mi orgullo lo habían quebrantado. Ahora, el perdón no justifica al otro. Lo que nos da es que me da libertad a mí. Cuando yo entendí de que yo estaba alimentando ese enojo en ese momento, me di cuenta que mi cabeza no pensaba en otra cosa más que eso. Tu familia te puede hablar, tus hijos te pueden hablar, puede haber otra cosa a tu alrededor, pero tú no le prestas atención porque lo único que quieres hacer en ese momento es alimentarlo. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, no te preocupa otras cosas más, estás solamente enfocado en ese momento. Cuando yo me di cuenta de que lo estaba alimentando, cuando yo lo declaré y le dije a mi familia, a mi hermano también que me acompañaba, dije, tienes razón. Y comencé a poder compartir un hermoso almuerzo, una hermosa plática, y eso es lo que verdaderamente nos da libertad, nos da paz, nos da calma. José y sus hermanos, Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, vosotros pensáis mal contra mí. Eso lo está diciendo José. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo me imagino a José, enojado por lo que sus hermanos le habían hecho. Y él tenía la mejor excusa, la mejor razón para tener ira, para tener enojo y actuar en venganza contra sus hermanos. Pero Dios ayudó a José a perdonar. Y José se sentía muy bien. José se había liberado. Muchas veces las cosas que a nosotros nos pasan nos ayudan a ser fuertes. Nos ayuda a trabajar en nuestra madurez, nos ayuda a hacer influencia ante las demás personas que también puedan estar pasando por lo mismo y decirle, yo, gracias a Dios, pude superar eso. Yo estaba pensando en tomar venganza en mis manos, en hacer daño en aquellos que yo pensaba que me habían hecho daño.
pero fue Dios el que ayudó a sanar mi corazón. ¿Cuál es el remedio? Un corazón gobernado por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanzas. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que en nuestros corazones ya no hierva el odio, ya no hierva el resentimiento ni la venganza, sino que en nuestros corazones haya amor, haya gozo. Que cuando el Señor estuvo crucificado dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Pablo estaba evangelizando y hablando a muchas personas acerca de ese plan de salvación, de ese hermoso plan de salvación, además que a Pablo lo perseguían, trataban también con matarlo, Pablo en ningún momento tuvo resentimiento, ni enojo, ni venganza. Cuando Esteban estaba ahí a punto de ser apedreado, vemos que en él había amor, gozo, paz y paciencia. Eso no quiere decir que vamos a esperar que los demás nos golpeen y nos maltraten, sino que en nuestro corazón no haya resentimiento ni venganza, sino amor. Y sobre todo, con nuestros hermanos en la fe. Sobre todo, con nuestros hermanos en la fe. Que no haya resentimiento, que no haya ira, que no haya venganza. Dios sabe lo que está pasando en tu corazón, así como sabía lo que pasaba en su semblante de Caín. Que no decaiga tu semblante. Solo Dios puede transformar esa ira en paz. Dios no solo quiere que no te enojes, sino que quiere sanar esa herida que te hizo enojar. El perdón no solamente es un sentimiento, sino es una decisión espiritual, es un cambio. Habla con Dios sobre esa persona que te hirió. Habla con Dios sobre eso que estás sintiendo. Cuéntale a Él. No le cuentes a personas que lo único que van a hacer es alimentar ese fuego. Cuéntale a Dios. Habla con Él. Suelta ese deseo de venganza y permite que Dios sane lo que la ira viene destruyendo en tu vida. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Si no sanamos hoy, si no trabajamos en sanar hoy, el enojo de hoy se va a convertir en amargura después. Cuando entregas tu dolor a Dios, Él lo transforma en paz. Porque la ira mata, pero el perdón da vida. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Tardemos en airarnos. Dejemos de alimentar ese corazón que comenzó a hervir. Busquemos ayuda en el Señor. Busca ayuda en tus hermanos que te van a dar una guía que está enfocada en la palabra de Dios. Y no cometamos los errores como lo cometió Caín, que dejó alimentar esa llama que iba quemando. Y créeme, ese enojo que después se convierte en resentimiento y después en venganza, quizás en ese momento tú vas a sentir: ay, al fin pude vengarme, pero créeme, va a romper tu familia. Si tienes hijos, tus hijos. Si tienes familia, en tu familia. Todos los que te rodean. Y no vas a vivir en paz. No va a haber tranquilidad. Pero sobre todo,
va a haber una barrera en la relación tuya con el Señor. No vas a poder adorarle como verdaderamente el Señor quiere que tú le adores. Y la invitación es esa. No a señalar quién de ustedes los he visto que están con ese enojo, solo Dios sabe. La invitación es a que podamos sanar. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga y vamos a tener la oración final.